Tengo aquí a mi derecha, primero al profesor Miguel García Baró, que es filósofo católico especializado en el análisis fenomenológico de los diversos niveles de la realidad, con una dedicación especial a las dimensiones trascendentes de la vida. Profesor en la Universidad de Comillas, donde enseña una experiencia filosófica que recupera y potencia el sentido espiritual de la vida humana. El método de su filosofía es estrictamente racional, en línea fenomenológica, pero su misma racionalidad se abre hacia la descripción y el análisis de las dimensiones religiosas de la realidad, desde una perspectiva de fidelidad a lo real y de compromiso de justicia, al servicio del hombre. Se ha interesado por la problemática de la teodicea, del mal y del sufrimiento, en algunos de sus estudios como Ensayos sobre lo absoluto, El dolor, la verdad y el bien, La compasión y la catástrofe, Ensayos de pensamiento judíos. A mi izquierda tengo a Fernando Savater, intelectual de primera línea y filósofo de compañía, como se define a sí mismo. Ha sido profesor de filosofía y ética en diversas universidades y es autor de numerosos libros, ensayos, artículos e incluso novelas, de entre las que destacamos El diario de Job, una introspección íntima y profunda. Esperamos además con ansia un libro para él muy especial que saldrá en septiembre, La peor parte, Memorias de amor. Más allá tenemos a Ignacio Carvajosa, profesor de Antiguo Testamento y Lenguas Bíblicas en la Universidad San Dámaso y director de la revista Estudios Bíblicos. Es además el principal responsable y comisario de la exposición que hemos realizado y que tenéis en el hall, sobre el libro de Job, libro sobre el cual ha vuelto una y otra vez en sus reflexiones, consciente de su relevancia e interés para el humano de todos los tiempos. No puedo terminar esta presentación sin agradecerle a título personal su invitación a confrontarme y pegarme personalmente con el libro de Job. La pregunta ante el misterio del sufrimiento del inocente es una pregunta que acompaña a la humanidad desde sus inicios. Si habéis visto la exposición, tenemos allí ejemplos, ¿no?, de Egipto y Mesopotamia, de 2000 años antes de Cristo. Es una pregunta que nos acompaña a todo el género humano desde sus inicios hasta la actualidad. Dramas como las Torres Gemelas, el 11M, la muerte de Julen, la muerte de Marta del Castillo, tanto mal, tanto sufrimiento, que inevitablemente nos hace que nos surja un porqué, un grito dramático como el de Job. El sufrimiento es un misterio tan grande que cualquier respuesta que podamos ofrecer ante él, nosotros, humanos, pequeñas criaturas desconocedoras de los misterios de la vida, puede resultar limitada, incompleta o insatisfactoria, como resultan las respuestas de los amigos de Job. Un misterio ante el que cualquier teoría que tuviésemos aprendida se tambalea y se revela incapaz de serenar y aquietar nuestra alma, perturbada por el dolor. Un misterio que nos deja desarmados, como le sucede al protagonista del poema mesopotámico del siglo XIII a.C. Me quedo perplejo ante estas cosas. Un misterio que lleva a algunos a la desesperación absoluta y al anhelo de la muerte, como el poema egipcio del 2000 a.C. Desearía poder morir. Un misterio que lleva a otros a convencerse profundamente de que frente a tanto mal y tanto sufrimiento es imposible la existencia de un Dios, como dice Primo Levi. Existe Auschwitz, por lo tanto no puede existir Dios. Un misterio que desafía incluso a los creyentes y que hace que al propio Papa Benedicto XVI no le brote más que una pregunta: ¿por qué, Señor, callaste? ¿Por qué toleraste todo esto? La razón humana se revela ante el dolor y ante el sufrimiento y exige una respuesta adecuada. La razón y el corazón humanos son exigencia de un porqué, de una respuesta adecuada. La primera pregunta va dirigida al profesor García Baró. Eres filósofo. ¿Qué desafíos ha planteado el misterio del mal y del sufrimiento a la filosofía, ¿no?, desde que en el siglo XVIII se formulase la teodicea con Leibniz, Pope, Rousseau, Voltaire? El mal ha supuesto para muchos una objeción frente a la existencia de Dios, especialmente en el siglo XX con el Holocausto, con Auschwitz. ¿Hay salida a la aporía que plantea la teodicea? Bueno, esta pregunta ya ocuparía 6 o 7 horas la respuesta, espero que no. Mi amable presentador me ha dicho que yo fundamentalmente soy un hijo de la Complutense, ¿eh? Eso, aquí trabajé 20 años y me siento totalmente en mi casa. Bueno, vamos a afrontar el problema como habrá mucho tiempo, yo imagino. Y, por favor, muchas gracias por estar aquí presentes en un número tan grande. De momento, hagamos solo algunas aproximaciones a esto. Yo soy traductor de la Teodicea de Leibniz precisamente porque no me gusta. Entonces, pues, hay comentarios puestos en ella que muestran hasta qué punto la explicación del mal, incluso cuando nos hayamos muerto, pues supondría, después de una terrible injusticia, hasta una blasfemia. No queremos que al final se nos diga que ha sido justísimo que los inocentes hayan sufrido. Pero para empezar a aproximarnos al problema de otras maneras varias, dada la sugerencia de esta pregunta, primero un texto de Elie Wiesel,
que no está en la exposición abajo, aunque haya otros textos suyos, y que yo he comentado muchas veces y he recordado en alguno de mis libros. Los santos son los que mueren antes del final. Es decir, Elie Wiesel, claro que con 14, con 15 años en Birkenau, cuando él intentaba ser precisamente un místico, casi no exactamente un cabalista, pero un hasid, ¿no? Pues tiene una experiencia extraordinariamente violenta de lo que supone la crueldad de llegar a un lugar donde ya en el primer minuto le arrebatan para siempre a su madre y a su hermana, aunque él no esté seguro de que han muerto, pero es que inmediatamente ve llegar un camión de cuerpos de niños, unos muertos y otros quizá no muertos aún, y se los vuelca a todos en un foso de fuego, de manera que naturalmente el choque que experimenta una persona de 14, de 15 años en esas circunstancias es inmenso. Los santos son los que mueren antes del final, quiere decir, si llegas al fondo del sufrimiento, entonces estás quebrado para siempre. La expresión puede ser exagerada, pero al menos nos pone en la dirección más apropiada, que es si uno no ha estado en la situación de Job o no ha estado en la situación de Birkenau o de Auschwitz, mejor callarse. Bueno, como no nos podemos callar, porque si no hablarían las piedras por nosotros, y como además hemos sido convocados a esta mesa tan interesante, digamos algo más. La segunda idea sería, si se sufre con sentido, entonces se sufre poco. Es decir, el verdadero problema es sufrir sin sentido. Si yo tengo que aceptar entregar mi vida o entregar, no sé, o ser incluso torturado, pero con tal de que una de mis nietas sobreviva, pues entonces es probable que me dejara hacer pedazos. Y que incluso, aun sufriendo enormemente mientras me están haciendo pedazos, a mí no me importara. Y no llegaría a lo de quizá un mártir de la primera época, cantar un salmo tan contento, pero indudablemente aceptaría ese sufrimiento, lo aceptaría incluso con gusto. Y tenemos más bien un poco la propensión a decir, hombre, a mí me gustaría en el fondo, cosa que no debería hacerla, pero en fin, dar la vida por alguien a quien yo quiera. Queremos a mucha gente, pues dar la vida sería una manera de morir mucho más hermosa que morir porque te caiga una teja o porque te pille un coche, como aquí pasa, en fin, o por lo menos está a punto de pasarte tantas veces en estos cruces a la salida de la facultad. Así que la verdadera experiencia del sufrimiento tiene que ir acompañada de la falta de sentido de ese sufrimiento. Por eso, precisamente, tercera cuestión, me parece que tendríamos que ponernos en la situación de ver cuál es el mal más profundo. Mi tesis es que el libro de Job no trata el mal más profundo. Se queda solo en el sufrimiento. Pero Job tiene una enorme ventaja. Se sabe inocente. Y encima Dios lo declara inocente. Mientras que yo no tengo esa ventaja. Yo no he estado en el foso de los leones, ni he estado en Auschwitz, pero no soy inocente. El mal que se sufre es, desde luego, el daño que se sufre, el sufrimiento es, desde luego, terrible y puede llegar a cimas extraordinarias, escandalosas, como para que se te quiebre el espinazo moral y al final, si no has muerto antes, pues te conviertas en algo muy malo que ahora trataré de describir. Pero el problema peor es que normalmente cuando uno ha hecho algo que está mal, se lo ha hecho y le ha hecho daño a personas que tiene cerca y que quiere. No se perjudica así a cualquiera. Podemos perjudicar, no sé, los profesores de filosofía a nuestros alumnos probablemente a diario, porque es muy difícil decir las cosas con todo el sentido que tienen las cosas. Entonces, pues nos están oyendo diciendo, bueno, vale, hay que ver qué flojito es esto, qué superficial se queda, qué poca cosa. Pero indudablemente será a quien queramos en serio, a quien hagamos mal en serio, a quien podamos hacer el peor de los daños. Es decir, porque no queramos suficientemente, queramos regular. Por ejemplo, una situación que es peor en cierto sentido que la de Job es haber ayudado a la desesperación de alguien, y como es alguien a quien tú desesperaste porque querías de una manera no del todo apropiada, o no, pues entonces ser la única persona que no puede consolar y no puede curar ese mal, la única persona que no puede intervenir para sanar lo que ha perjudicado. Es decir, yo creo que es peor todavía
el mal moral y no el sufrimiento. Por supuesto que el sufrimiento es espantoso, es horrible, pero el mal moral, cuando uno tiene la valentía o la necesidad simplemente de aceptar que lo ha hecho, que lo ha cometido, entonces es una colaboración a la desesperación, no tanto de uno mismo como de los demás, que cuesta infinito trabajo el levantar. No es el dolor del arrepentimiento, es ese dolor que a veces Dostoyevsky también lo ha figurado diciendo, bueno, aquella persona que ya se crea absolutamente fuera de todo merecimiento de atención o ya de amor por parte de otro, ese está conociendo realmente el infierno. Puede que no esté sufriendo muchísimo, es simplemente que está en una especie de nada, de no tiempo, de aniquilación del alma. Finalmente, por eso habría que decir, muchas veces nos importa muchísimo más el sufrimiento de otros que el propio. Me voy a atrever, ya que soy aficionado a Levinas y a Dostoyevsky, a decir unas cosas que pueden ser un poco excesivamente llamativas. Si uno no es inocente, pues pase lo que le pase a uno, a lo mejor encuentra uno una cierta justificación para que eso le pase. Es una tesis extrema. No hay que llegar a las cosas de Dostoyevsky que dicen, no, yo soy responsable del mal del mundo. Bueno, no digo tanto como eso, pero es verdad que uno sabe muy bien que en fin, que su vida ha colaborado a muchas cosas que están muy mal y que la repercusión de las cosas que se hacen mal es una repercusión que puede ir al infinito, que tú no controlas. Entonces, bueno, te pasan cosas graves, malas, tristes, persecuciones, desastres, bueno, y puedes decir sobre todo fracasos. Bueno, está mal, qué pena, pero ahora, lo que no puede ser es el mal del inocente, porque quien realmente sufre sin encontrarle sentido es el absolutamente inocente. No digamos el niño, no digamos... Entonces, ante esa situación es cuando uno ve mejor que en sí mismo el abismo del sufrimiento. Y luego, para conectar un poco más con la pregunta que se me ha hecho, hay una expresión muy interesante y muy dura en la filosofía de Levinas que creo que conviene traerla a colación. Se basa Levinas en un relato que es en realidad un relato fingido, un apócrifo, que se escribió como si fuera el texto que un superviviente final del gueto de Varsovia mete en una botella como un último mensaje, una última oración, una última referencia a Dios. A él le queda solo una bala para matarse él mismo y toda su gente, toda su familia, todo lo que tiene sentido en el mundo ya ha sido asesinado cruelmente, horriblemente, violado, asesinado, entonces pues hay esa bala. Entonces le escribe a Dios y le dice, yo no puedo quererte, pero en cambio amo tu Torá, porque me ha puesto necesariamente del lado de las víctimas, me ha evitado estar del lado de los verdugos. No he podido estar del lado de los verdugos, aunque hubiera querido. Eso es interesante y extraño, ¿no? Hay situaciones en las que se nos pone fuera del ámbito de ser nosotros verdugos, porque, para volver a lo primero y callarme por el momento, lo malo de descender hasta el fondo del mal, hasta el fondo del sufrimiento, como lo experimentó el propio Wiesel, es que en el último momento puede que se consiga lo que el verdugo ha querido de ti, que es tu complicidad. Y en el momento en que te vuelves cómplice del verdugo, de alguna manera, en el caso de Wiesel, pues abandono a mi padre y no lloro, sino lo único que puedo decir es, pues menos mal que ya no tengo que cargar con él, qué alivio. Pues en el momento en que uno hace eso, nota que sí, el verdugo es infinitamente peor que uno mismo, pero que al final ha habido una extraña coincidencia de egoísmos, y entonces es cuando se quiebra enteramente la propia voluntad. Eso es el abismo del sufrimiento. Evidentemente, los que no hemos estado en situaciones de esa extrema persecución no podemos proclamar nada sobre eso. Solo podemos ver que Wiesel pudo salir de alguna manera, a pesar de que previó que era del todo imposible recuperar ningún sentido ni para la vida propia, ni tampoco para la política, que es un tema sumamente importante. Un mundo que ha conocido esas barbaries, pues es un mundo, como recordaréis muchos, que puede haberse convertido en el cementerio de todo futuro. Y eso, por tanto, es enormemente desafiante para estos proyectos tipo Teodicea. Luego hablo, si hay tiempo, de, por ejemplo, Simone Weil, que está completamente en otro
otro extremo que no es el de Leibniz, y que creo que acierta muchísimo mejor con los problemas que se me ha sugerido empezar a tratar. Muchas gracias, profesor. Se han dicho muchas cosas interesantes, ¿no? Entre ellas que el problema fundamental es sufrir sin sentido, un sufrimiento al cual no se haya un sentido, no se haya un significado, un nihilismo, ¿no? Y sobre todo cuando uno no encuentra una respuesta. Es verdad que nadie aquí es inocente, todos cometemos mal, pero frente a un cáncer que te llega, uno dice, ¿pero por qué a mí, no? ¿Por qué yo? ¿Qué he cometido yo que pueda justificar esto, no? La siguiente pregunta está dirigida a Fernando Savater. Tú también eres filósofo y, sin embargo, en una ocasión dijiste que la filosofía no sirve para nada cuando muere alguien querido, es decir, cuando tienes el dolor cara a cara, frente a frente, que te da más argumentos para razonar las cosas, pero la razón no detiene el dolor. La aflicción es más fuerte que la razón. ¿Qué hacemos con el dolor y la aflicción que le sigue? Perdona si la pregunta es un tanto invasiva, pero ¿has hecho un camino personal en estos últimos años con relación a este problema? Bueno, en primer lugar también gracias por la invitación y gracias por vuestra compañía. Bueno, sí, evidentemente, yo a mí lo que más, me parece, lo que más me parece chocante, yo eso del mal, del dolor con sentido, sin sentido, yo no creo que ningún dolor tenga sentido. O sea, es decir, ¿por qué va a tener? O sea, si a uno lo obligan a dar la vida por una causa, uno sí me puede decir, hombre, si la gente fuera razonable no necesitaría dar mi vida por esta causa. O sea, de modo que la idea de que hay un dolor, un sufrimiento, etcétera, con sentido, me escapa, ¿no? Y aún menos todavía, por eso decir es que yo soy inocente. Bueno, en ese sentido, en el libro de Job, el diablo tiene toda la razón del mundo. O sea, el diablo le dice a Dios, bueno, eso de que este Job es muy bueno, es que no lo han probado todavía. No lo han probado. O sea, ya veremos si es bueno, ¿no? Eso es como esos partidos políticos nuevos que dicen, nosotros no tenemos ningún caso de corrupción. Y dicen, hombre, claro, todavía no he tenido ocasión, espérese a ver, o sea, cuando usted lleve 4 alcaldías y tal, veremos si sigue usted sin tener ningún caso de corrupción, ¿no? Entonces, Job es igual, según dice muy bien el diablo. O sea, dice, bueno, vamos a ver, vamos a probarle, ¿no? Vamos a probarle. Y evidentemente, entonces, los representantes de la razón son los amigos de Job. Vosotros imaginar que para los amigos de Job, Dios es la naturaleza. Toda la argumentación que se hace en el libro de Job, salvo la que hace Job, es decir, que Dios es la naturaleza. Por eso le dice, y tú hiciste el Leviatán y no sé qué, y la crecida del río, y tal, todas las cosas que hace la naturaleza. O sea, ¿cómo vamos a oponernos a la naturaleza si nosotros somos una parte ínfima producida por ella y tal? Entonces los amigos de Job lo que hacen es reproducir los argumentos de los estoicos y en parte también de los epicúreos y tal. Es decir, bueno, es absurdo discutir con la naturaleza. O sea, la naturaleza es como es, tiene sus leyes, tiene sus tal. Entonces, si a ti te gustan los amaneceres, ¿por qué no te va a gustar el cáncer? Que son las dos cosas que produce la naturaleza. O sea, ¿santo de qué vas a decir esto sí y esto no? Es lo que le dicen con mucha razón a Job. Es decir, si tú aceptas la naturaleza, aceptas todo lo que la naturaleza implica. No puedes introducir restricciones y decir, a mí solo me gusta de la naturaleza cuando me dan agua fresca para beber y tengo sed, pero lo que la sed en sí misma no me gusta porque... No, o sea, es decir, todo eso es fantasía, ¿no? Es decir, los amigos de Job le dicen, no, hay que aceptar la naturaleza. Es decir, no hay más remedio. Y eso mismo lo podríamos trasladar incluso a males peores, ¿no? O sea, por ejemplo, todo amor verdadero acaba en tragedia. O sea, no, por supuesto, hoy empleamos la palabra amor para cualquier cosa, fin de semana, cosas todas estupendas y muy divertidas, pero el amor verdadero, que es como, digamos, cuando alguien es destino de otro, que ese es el amor, entonces siempre acaba en tragedia, porque siempre uno muere antes que otro.
decir, vamos, salvo que tengas la suerte de que el avión se caiga con los dos dentro. Pero si no tienes esa suerte, siempre el amor es, digamos, algo que satisface dentro de sus llamas y de sus incendios hasta cierto punto, y a partir de ese punto se convierte en el sufrimiento de la pérdida. Eso, digamos, vamos, es así. O sea, entonces la única pregunta que se hace, por ejemplo, Julian Barnes se la ha hecho de manera repetida, tanto en Niveles de vida como en su última novela, en La única historia. La única pregunta que uno puede hacer es si merece la pena, o sea, si es mejor haber amado y haber perdido o no haber amado nunca. ¿Qué es la verdadera desgracia? El que ha amado y por lo tanto, si sobrevive a la persona amada, tiene que padecer ese amor, o no haber amado nunca y, bueno, te has ahorrado ese problema, ¿no? Eso es, digamos, yo creo que el libro de Job lo que plantea es que frente a los sufrimientos, dolores, etcétera, de la naturaleza, pues no hay reclamación posible. No hay reclamación posible más que si Dios existe. Y si Dios existe, todo es mentira. La naturaleza, los sufrimientos, etcétera, etcétera. Entonces, Dios puede borrar todo eso. Es la única cosa que podría enfrentarse al dolor. Es decir, yo, de los pensadores contemporáneos, solo conozco a León Chestov que haya planteado realmente el problema religioso en su dimensión auténtica. Dentro de lo posible, contamos con los semejantes. Para lo imposible, hay que recurrir a Dios. Y esa es la única postura religiosa que existe. Entonces, los amigos lo que le dicen es: acepta la naturaleza. Acepta la naturaleza, acepta todo lo que ha ocurrido, olvida, digamos, el hecho de que tú mereces y tú tienes que poner condiciones a Dios. No, condiciones a la naturaleza. No se puede poner condiciones a la naturaleza. Tú puedes ser muy bueno y la naturaleza te castiga igual que si fueras malo. Al final, a todo el mundo le castiga. En eso la naturaleza suele ser bastante imparcial y su ración de dolor la recibe todo el mundo, hasta los que la merecen. O sea, todos la reciben. Pero la única cosa, digamos, el momento ese en que Job dice que su Redentor vive y que entonces el que le sacará de allí, le sacará del muladar, le sacará del sufrimiento y la sacará de la naturaleza. Esa es la promesa de Dios, que nos saque de la naturaleza. El que acepta un Dios racional, razonable, que lucha por los desfavorecidos, que protege a las víctimas, que procura evitar... Bueno, es una persona estupenda y todos queremos que las personas sean así. Eso es lo que ocupa la ética. La ética pide una vida mejor. Pero la religión, en el sentido auténtico, lo que pide es algo mejor que la vida. Y eso es lo que quiere Job. O sea, Job quiere que le salven de la naturaleza. Y claro, pues, al final, el Dios que aparece muy enfadado se presenta otra vez como la naturaleza. O sea, diciendo, yo hago, en fin, el Leviatán lo levanto así como si fuera una sardina y no sé qué, todas esas cosas. Y Job se queda esperando diciendo, bueno, ¿y de lo mío qué? Y entonces al final lo que pasa es, vamos, de una manera un poco simplista, pero por otra parte eficaz, lo que pasa es que Dios dice, bueno, pues no ha pasado nada. O sea, se le ha muerto usted un hijo, aquí tiene otro. Tal, que uno dice, hombre, a mí me gustaba más el primero, pero en fin, vuelve a reconstruir, o sea, borra lo que ha habido. Porque es la única forma, o sea, la única forma de luchar contra el dolor es que alguien lo borre. El sufrimiento, si no, es imborrable. Es decir, quien has visto sufrir a un ser querido sin poderlo ayudar, ya conoce todo el sufrimiento que hay en el mundo. Pero bueno, eso no hace falta de ser culpable y no culpable. Esa es la naturaleza. Eso es el resultado de la naturaleza. El niño que nace con 2 cabezas, la persona que muere con una enfermedad atroz. Hay una frase muy bonita de Orwell, que era una persona muy honrada y por eso decía cosas que los demás callen. Orwell decía,
todas esas personas que hablan del horror de las guerras y de las armas bélicas, y etcétera, etcétera, deberían conocer a fondo lo que producen muchas de las enfermedades más corrientes que hay entre nuestras sociedades. La guerra de la naturaleza contra los humanos y contra todos los otros seres vivos es mucho peor que todas las guerras que los humanos hemos inventado. Ahora, es verdad, claro, es verdad que en un momento determinado hay un mal específico humano que nosotros podemos considerar ese mal, el mal moral, ¿no? Yo, cuando leí por primera vez hace muchos años el Fausto de Goethe, cuando Mefistófeles dice eso de yo soy una parte de esa energía del mundo que siempre quiere hacer el mal y hace el bien, yo pensé, caramba, a mí me pasa lo contrario, yo soy una parte de esa energía que quiere hacer el bien y siempre hace el mal. Bueno, eso es un poco, a mi juicio, lo que plantea el libro de Job. Entonces, si no, decir, ¿cómo se explica el sufrimiento? De ninguna manera, evidentemente. O sea, ¿por qué me ha dado el cáncer? Pues porque el cáncer es casual, es azaroso. Es decir, la naturaleza nos trata como fichas al azar. O sea, solo podríamos ser personas para alguien que rompiera en nosotros la naturaleza. Esa es la promesa divina en el sentido más alto. Que para alguien no seremos naturaleza, sino que nos verá como algo irrepetible. La naturaleza nos ve a todos como repetibles, por supuesto, indefinidamente. Es verdad que el mal moral tiene una dimensión que para nosotros a veces cuenta, ¿no? Hay un testimonio de uno de los poquísimos supervivientes que hubo de Treblinka, del campo de exterminio de Treblinka, que como ya sabéis, ese era un campo puro de exterminio, o sea, allí no se quedaba nadie, vamos, todo el mundo era exterminado, lo que pasa que en un plazo muy breve, y los únicos que se salvaban transitoriamente eran un conjunto de prisioneros que eran utilizados pues para bajar a las nuevas remesas que llegaban en los trenes, quitarles las cosas, llevarles a la cámara de gas, en fin, entonces pues los prisioneros hacían ese trabajo, ¿no? Y claro, mientras lo hacían, se les respetaba la vida, pero ellos sabían que estaban ligados a desempeñar ese trabajo siniestro de coger a los que llegaban nuevos, llevarlos a la cámara de gas. Entonces este hombre cuenta que cuando ya estaba al final de la guerra y los rusos estaban cerca de Treblinka y todo esto, empezaron a no llegar trenes. Dejó de llegar trenes. Entonces, claro, todos ellos dijeron, bueno, pues esto para nosotros ya es el final. No llegan trenes, que era lo que nos salvaba, pues. Y de pronto, después de 6 o 7 días sin trenes, y cuando ellos ya estaban esperando nada más la cuchilla, pues el SS de turno pues dijo, bueno, mañana llega un tren, estar preparados. Y entonces todos nos pusimos a aplaudir y a gritar entusiasmados. Claro, dice, eso es lo único que no tiene perdón. O sea, no hay nadie en el mundo que pueda perdonar eso. Sobre todo si le ha pasado a uno, nadie puede perdonar eso. Ese es el mal moral, digamos, pero por otra parte también provocado por una reacción natural, el instinto de conservación o lo que queráis, ¿no? O sea, hay cosas, digamos, que la naturaleza parece imponer, incluso males morales que la naturaleza parece imponer. Bueno, pues yo simplemente creo eso. Entonces, por supuesto, la razón, pero con la razón, ¿cómo va a servir contra el sufrimiento? O sea, la razón no sirve contra el sufrimiento porque en todo caso lo que hace es explicarte los mecanismos del cáncer, los mecanismos de los terremotos, la espina bífida, no sé, te lo puede explicar, pero la razón, consolarte de que exista todo eso, ¿cómo te va a consolar? Al contrario, te explica que es inevitable que exista y que siempre va a existir. Eso es lo que te explica la razón. Entonces, no hay consuelo ninguno. Es decir, bueno, es verdad que uno puede hacer ese recorrido, a veces lo has hecho en tu cabeza, pero no, hasta que te pasa, no lo has visto de verdad. Claro, cuando te pasa de verdad, pues entonces te das cuenta de cuánto duele. O sea, a mí no me han quemado nunca
en una pira como a Juana de Arco, pero me imagino que debe doler bastante, ¿no? Pero en fin, supongo que cuando te pasa, pues estás mejor informado, ya, de que pues, si te queman en una pira, como decía Buster Keaton, cuando se estaba muriendo, estaba ahí el hombre en su lecho de muerte y todo el mundo creía que se había muerto ya, estaba callado y tal, y entonces uno de los amigos, el hombre metió la mano, les tocó los pies, y dice, no debe estar muerto porque todavía no tiene los pies fríos. Los muertos, los mueren, tienen los pies fríos. Entonces Buster Keaton dijo, Juana de Arco no. Bueno, pues efectivamente, Juana de Arco y otros han muerto de una manera que nosotros podemos intuir. Pero luego hay cosas que te pasan. O sea, es verdad que hay sufrimientos y entonces eso no te da, la razón no te sirve para nada. En todo caso, dices, bueno, hacerte una explicación de decir, bueno, yo sigo vivo pues porque nadie va a recordar a quien he perdido más que yo. Entonces quiero seguir vivo para recordarla. Aunque eso sea un sufrimiento permanente, pero ese sufrimiento, por lo tanto, me compensa, porque es como el reverso del amor. Antes estaba preocupado cuando estaba viva y ahora el reverso del amor es estar preocupado recordándola, nada más. Y yo no creo que va mucho más, o sea, no, en fin, hay gente que es más resistente y que, bueno, más egoísta también, otra cosa de la naturaleza, o sea, gente que los egoístas son los que están más a bien con la naturaleza, se llevan mejor con la naturaleza. Hay otra gente más idealista, que no termina de llevarse bien con la naturaleza, pero el que se lleva bien con la naturaleza dice, bueno, pues hay que seguir comiendo y bebiendo y bueno, pues en fin, ¿qué le vamos a hacer? Le pasa a todo el mundo, esas cosas, ¿no? El tiempo todo lo cura, como te dicen, ¿no? A mí sí me hace mucha gracia. El tiempo todo lo cura. Dice, por ejemplo, te cortan una pierna y con el tiempo te sale otra. Bueno, pero todas esas estupideces, es decir, la única cosa frente a eso claro, lo que pasa es que es una cosa que no hay nada en el mundo que indique que es verdad. Es decir, es lo contrario de todo lo que creemos verdad en el mundo, que es que haya un Dios para el cual no haya naturaleza, no haya leyes naturales, no haya pasado y futuro, y que pueda borrarlo todo de un plomazo y decir, no ha pasado nada. Tú te considerabas persona y lo eres, más allá de la naturaleza. Esto es lo que Job, el hombre, pretendía. Lo que pasa es que, pues al final, bueno, le hacen una exhibición dándole cosas que yo creo que traiciona un poco. O sea, es interesante en el sentido de que es volver atrás respecto a todo lo que ha pasado, ¿no? Eso es lo que está al final, de decir, bueno, todo lo que hubo, doy a la moviola hacia atrás y te lo devuelvo, ¿no? En fin, eso es una forma un poco burda de decir efectivamente lo que Job quería. O sea, Job ya sabe que la naturaleza no tiene vuelta atrás, que sus amigos tienen razón en ser estoicos y tal y cual, pero él lo que quiere es esa vuelta atrás que solo puede hacer alguien que esté más allá de la naturaleza. Y luego os diré que yo, hace muchos años, uno de los cursos de doctorado que hice cuando estaba allí en San Sebastián, en Zoroaga dando clase, fue el libro de Job y el problema del mal. Y en ese curso estaba matriculada Joyce el año que la mataron. Bueno, pues eso. Gracias, Fernando. Has dicho muchas cosas, algunas sobre las que algunas de ellas podremos volver después. Una idea que has dado, ¿no? Es como no podemos alcanzar a entender con la razón el sufrimiento. Hemos de renunciar a esta idea quizá tan metida en la mentalidad occidental de un Dios moral y un Dios racional, por tanto deberíamos aceptar la naturaleza como parte de un Dios irracional que tan pronto te sonríe, sale el sol y tan pronto se levanta la tempestad que te sume en el sufrimiento. La razón positivista no puede alcanzar a entender el problema del sufrimiento y debemos de aceptar un Dios que es azar. Has dicho muchas cosas, algunas retomaré después, pero ahora pasamos a Ignacio Carvajosa,
Y te quería preguntar simplemente cuál es, bueno, si nos pudieras explicar el contexto ideológico, cultural, mental, religioso en el que surge el libro de Job, y si aporta alguna novedad frente al tratamiento del problema del mal en su contexto. Gracias. También estoy agradecido a esta estupenda mesa redonda. Yo no estudié en esta facultad, pero bueno, una buena parte de mis profesores de filosofía, empezando por Miguel García Baró o Rogelio Rovira, que está ahí sentado, han estudiado aquí. Quería aprovechar para agradecer al decano, que estaba por aquí y se nos acaba de escapar, por habernos acogido aquí en la exposición y esta mesa redonda y el concierto del miércoles en la Facultad de Filosofía. Yo tengo que hacer aquí las veces de lo que soy, es decir, del biblista, y por tanto me gustaría, saliendo al encuentro de esta pregunta, es decir, primero, ¿cuál es el contexto cultural de la Biblia, del que nace, ¿no? Que es el mundo de Mesopotamia, cómo se vivía allí el dolor y qué novedad introduce? Es decir, ¿por qué este libro es un libro representativo, ¿no? Que hasta Fernando Savater hace un curso sobre él, ¿por qué este libro, ¿no? ¿Qué novedad introduce, ¿no? Y en primer lugar, a mí me parece fundamental entrar en los textos. Cuando se descubrieron finales del siglo XIX y principios del siglo XX, yo siempre he dicho que yo he nacido tarde, ¿no? Me hubiera encantado haber nacido a finales del XIX, principios del XX, que es la edad de los grandes descubrimientos. Me hubiera encantado una especie de Indiana Jones descubriendo manuscritos, los manuscritos de Qumrán, o antes todo esto de Mesopotamia, Egipto y demás, ¿no? Cuando se descubrieron aquellos manuscritos, salió a la luz toda la riqueza de Mesopotamia, del mundo religioso, literario. No fueron épocas fáciles para la interpretación por parte de unos y de otros, ¿no? Porque rápidamente se dice, bien, la Biblia es más de lo mismo, ya existía en Mesopotamia, ¿no? Fue necesario que pasara el tiempo, ¿no? Para que las cosas se posaran, ¿no? Y se pudieran entender bien, ¿no? Es una delicia, ¿no? O sea, uno que vive la experiencia del dolor, poder leer estos poemas, ¿no? Parto únicamente de uno de ellos, el más conocido, el que se llama El Job babilónico, por sus similitudes con el libro de Job, o poema del justo sufriente, que es de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, es decir, unos 1500 años antes de Cristo, donde nosotros nos identificamos con una humanidad que es la nuestra y que sufre desde el problema de la injusticia hasta el mal físico. Leo una de las estrofas. Dice: cuando me acuesto por la noche me asaltan pesadillas terribles. El rey, encarnación de los dioses, sol de su pueblo, su corazón está enfurecido contra mí y aplacarlo es imposible. Los cortesanos planean contra mí, se reúnen para incitar viles planes contra mí. Si el primero dice, terminaré con su vida, el segundo dice, le despojaré de su poder. Y así el tercero, pondré mis manos en su sitio. Forzaré su casa, jura el cuarto. En cuanto el quinto empieza a hablar, el sexto y el séptimo le siguen a la zaga. La descripción del mal moral, del hombre que cae sobre mí. Nada nuevo bajo el sol en este sentido. Pero del mismo modo la descripción del mal, del sufrimiento físico. Por eso se le llama el Job babilónico, porque hay una similitud en la descripción del sufrimiento que es sorprendente. Comparten el mismo contexto cultural. Dice así: por falta de comida mis rasgos son irreconocibles, mi carne se consume, mi sangre corre seca, mis huesos están desencajados, cubiertos solo con piel, tengo la carne inflamada, toda ella gangrenada, estoy confinado en mi cama, levantarme me deja exhausto, mi casa se ha vuelto mi prisión, mi carne me tiene recluido, mis brazos no me sirven, estoy atrapado, mis piernas me fallan, mis dolencias son graves, el golpe ha sido duro. Todo el día me atormenta mi verdugo, ni siquiera una noche me deja respirar tranquilo, de tanto retorcerse, mis articulaciones se han dislocado. Pues bien, la perplejidad del sufriente de Babilonia va en aumento y
llegados a la parte final de este poema, que hemos recibido no completo, ¿no?, pero prácticamente, termina así en su segunda tabla. Dice: ha pasado un año, el tiempo discurre impertérrito, mi situación va de mal en peor, mi mala suerte crece, no encuentro la buena fortuna. Aquí ya empezamos a entender cómo mira este sufriente su circunstancia. Mi mala suerte crece, no encuentro la buena fortuna. Invoqué a mi Dios, no me mostró su rostro. Recé a mi diosa, no alzó su cabeza. La inspección del adivino no alcanzó el fondo, ni el intérprete de sueños con su incienso aclaró mi caso. Imploré a un espíritu de los sueños, pero no me iluminó. El ritual del exorcista no apaciguó la ira divina. Estas líneas son preciosas el haberlas conservado, porque nos muestran un sufriente que experimenta este último punto de rebeldía. La razón es una exigencia de coherencia, ¿no?, y por tanto de exigencia de un porqué, y intenta entender qué problema hay, qué es lo que se ha vuelto contra él, qué es lo que ha sucedido. Y para eso utiliza lo que ha utilizado toda la historia de la humanidad, pues desde los presagios hasta los sueños, hasta el ritual del exorcista, al acudir al dios del trueno, al dios de la naturaleza, de la fecundidad, ¿no? Es decir, aquellos aspectos de la realidad, ¿no? La realidad está fraccionada, fragmentada, que es la experiencia natural que tenemos todos. Hay cosas buenas, hay cosas malas. En la antigüedad, una madre daba a luz 10 hijos, 12, de los cuales la mitad morían, 3 o 4 en el parto, 3 o 4 en el primer año, ¿no? La realidad es así, punto, y basta, ¿no? Cuando me suceden ciertas cosas, intento entrar si tal vez he pisado una raya y el dios de turno se ha enfadado. Sabéis que dentro de un equilibrio natural también, porque tenemos la percepción de que la naturaleza tiene un cierto equilibrio, sale el sol todos los días, llegan las estaciones. Uno de los rituales fundamentales de las religiones es el que favorece que el paso del tiempo quede preservado. El ritual del Año Nuevo, el ritual de la primavera, ¿no?, para favorecer que siga lloviendo, que llegue la primavera, que llegue el tiempo de la siembra, el tiempo de la cosecha, ¿no? No lo consigue, ¿no? No consigue entender, ¿no?, qué es lo que ha hecho mal, no consigue con ningún presagio, con ningún sacrificio, restablecer una cierta armonía que es la que tenía anteriormente, ¿no? A la luz de esto, ¿no?, que repito, es una riqueza haber conservado estos textos, ¿no?, ¿cuál es la novedad del texto de Job, ¿no? ¿Cuál es el punto novedoso que de hecho ha constituido un cierto grito en Occidente y no en Mesopotamia? En la exposición hemos recogido una frase del escritor inglés bien conocido, C.S. Lewis, para los amigos Lewis, si alguien no lo conoce, que dice una cosa verdaderamente paradójica, y que dice que el cristianismo, más que resolver, habría que decir el judeocristianismo, con justicia, el judeocristianismo, más que resolver, crea el problema del dolor. ¿Por qué? Dice Luis. Porque si junto el dolor no sería problema, sería la constatación, lo ha dicho Fernando muy bien. ¿Te gustan los amaneceres? ¿Por qué no te gusta el cáncer, ¿no? El cáncer es un dato de la realidad, un dato más, así lo vivían en Mesopotamia, incluso en la antigüedad clásica, un dato más de la realidad. ¿Quién te ha prometido que la realidad es armoniosa? ¿Quién te ha prometido que hay un designio único y bueno, ¿no? Dice Luis, el dolor no sería problema si junto a nuestra ración cotidiana de dolor, nuestra experiencia de dolor, no se nos hubiera transmitido la hipótesis de que toda la realidad es buena, de que hay un designio bueno. Cuando el judeocristianismo pone encima de la mesa la primerísima página del Génesis, que viene a decir desde el punto de vista histórico, justo no lo contrario, sino pone encima de la mesa algo verdaderamente extraño. Nos dice el último estribillo, esa cadena de estribillos del primer capítulo del Génesis, y vio Dios que todo era bueno. Es decir, es la primera vez en la historia del pensamiento, de las religiones, que se dice que toda la realidad
es buena, cuando la experiencia natural diría que hay cosas buenas y que hay cosas malas, que hay un principio del bien, por lo menos, y un principio del mal, que luchan. La primera página del Génesis, Israel pone encima de la mesa, y continúa con el cristianismo, hay un único principio creador, no dos, un único, o no 32. Dicho sea de paso, no quiero extenderme en esto, pero el politeísmo está en las antípodas de lo que nosotros pensamos. El politeísmo, nosotros proyectamos la imagen que hemos recibido en Occidente de Dios, la multiplicamos por 10, 20 o 30 y nos parece absurdo el politeísmo. No es así. El politeísmo tiene una cierta imagen de la naturaleza como un hado no personal, que es así, que tiene una cierta coherencia. El sol sale todos los días, se pone, llueve, si golpeo una mesa me hago daño, si entro o salgo por la puerta pues no me hago daño, ¿no? Dentro de este hado que no es personal hay diferentes ventanas para entrar, ¿no? Para cambiar, para favorecer una cierta armonía, que son los dioses, los ciertos, digamos, iconos, ¿no? Dentro de un uso de la razón, todo hay que decirlo, y en esto arriesgo un juicio, ¿no? Un uso de la razón que en cierto modo es más razonable que el del monoteísmo. En la antigüedad, cuando uno usa bien la razón, es más razonable decir que hay varios dioses, no en el sentido del Dios único, sino diferentes accesos a la realidad fragmentaria, es mucho más razonable. ¿Por qué? Porque me acaba de nacer un hijo, el Dios de la fecundidad, tengo que estar agradecido. Pero 2 días después me cae un rayo y me mata a la mujer. Evidentemente, ahí hay otro aspecto, es otro Dios diferente. El politeísmo, digamos, que es más razonable, podríamos decir. Israel, por lo tanto, introduce una novedad que es histórica. Repito, esta palabra es importante, es una realidad histórica. Hay un único Dios creador, un único principio que ha creado toda la realidad es buena, hemos sido creados dentro de un designio de amor y de felicidad. Muy bien. Siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué el dolor? Entonces, ¿por qué la muerte? Es la pregunta de los griegos cuando entra en contacto con el pueblo judío en Alejandría, en el siglo II, el libro de la sabiduría, siglo I, perdón, antes de Cristo, un libro estupendo, donde el griego, el buen griego, le dice al judío, muy bien, todo muy bonito, pero ¿y el dolor? ¿Y la muerte? Y tienen que afrontarlo, ¿no? La gran novedad del libro de Job es que Job tiene ya delante, al contrario, estoy de acuerdo con lo que decía Fernando, que en realidad los amigos de Job son, en fin, abogados defensores de esa naturaleza, reducen a Dios a una teoría, la ley de la retribución, si haces bien tendrás bienes, si haces mal tendrás males. Dios reducido en cierto modo, nunca lo había entendido así, pero en cierto modo reducido a la coherencia e incoherencia, coherencia testaruda, que no es la nuestra, de la naturaleza. Job, sin embargo, ya tiene la idea de un Dios personal, y aquí, bienvenidos al nacimiento de lo que diríamos el hombre de Occidente, el hombre que se levanta, utilizando las palabras de Fernando Savater en Criaturas de papel, creo que se llama el libro, ¿no? Tiene un par de hojas del aire, ¿no? Tiene un par de hojas preciosas sobre la figura de Job, ¿no? Y utiliza la imagen de la teja con la que se rascaba Job, ¿no? Para decir que esta teja es el salvoconducto para el cara a cara a Dios, ¿no? Este es el hombre occidental, el hombre que nace de Job y que lleva a estas líneas absolutamente únicas, después de que hayamos entrado en el misterio del dolor en Mesopotamia, en Egipto, que es cuando Job, presenta a Dios, lleva a Dios ante el tribunal, para el que evidentemente no encuentra un juez. Dice así, capítulo 13, tomo mi carne entre mis dientes, pongo mi alma entre mis manos. Él me puede matar, no tengo otra esperanza que defender mi conducta ante su faz. Y esto mismo será mi salvación, pues un impío no comparece en su presencia. Escuchad mis palabras, prestad oído a mis declaraciones. Mirad un proceso, un mishpat en hebreo, es decir, lo lleva ante el juez, un proceso preparado, consciente de que tengo razón, cara a cara, ni más ni menos con Dios. ¿Quién es el que quiere litigar conmigo? Empieza este proceso, este combate que Dios aceptará más adelante. Pues desde ahora acepto callar y perecer.
Arguye tú y yo responderé, o bien yo hablaré y tú contestarás. ¿Cuántas son mis faltas y pecados? Mi delito, mi pecado, házmelos saber, ¿no? Continúan en otros capítulos y termina, de hecho, en el capítulo 31 presentando definitivamente su alegato, ¿no? ¿Quién me diera que Dios me escuchara? Esta es mi rúbrica, que el Omnipotente responda, el libelo que pudiera escribir mi adversario, lo cargaré a mis espaldas o me lo ceñiré como diadema, ¿no? También tenemos en la exposición una frase de Kierkegaard que es especialmente lúcida de lo que es el papel de Job, el papel que ha representado en nuestra sociedad. Dice Søren Kierkegaard: habla tú, pues, Job, inolvidable, portavoz fiel y valiente, desde entonces, de todos los afligidos. Repite en calidad de tal todo lo que dijiste aquella vez, cuando, impávido como un león rugiente, te presentaste ante el tribunal del Altísimo. Tengo necesidad de ti, oh Job, necesito un hombre que se lamente en voz tan alta que se le oiga en el cielo, que es verdaderamente sorprendente, lo ha leído antes nuestro moderador Ignacio. Es impresionante ver a un papa, todo un papa Benedicto XVI en Auschwitz, ¿no?, preguntando a Dios. Podemos decir, llevándolo a un tribunal o por lo menos a un locutorio para decir, ¿cómo pudiste tolerar este exceso del mal, ¿no? O tenemos también en la exposición, ¿no?, me permito leerlo para terminar, dos textos de nuestra literatura, de nuestro gran Blas de Otero, que dice así, su texto Hombre, así llamado: oh Dios, si he de morir, quiero tenerte despierto. No precisamente para que me atiendas, para gritarte a la cara. Si he de morir, quiero tenerte despierto. Y noche a noche, no sé cuándo oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando solo, arañando sombras para verte. Alzo la mano y tú me la cercenas. Abro los ojos, me los sajas vivos. Sed tengo y sal se vuelven tus arenas. Esto es ser hombre, horror a manos llenas. Ser y no ser eternos, fugitivos, ángel con grandes alas de cadenas, ¿no? Esto es una novedad frente a Mesopotamia, esta percepción última y nítida de un combate directo con el Dios que en realidad entra en la historia a través del cristianismo, a quien me dirijo, ¿no? Un Dios que me ha asegurado como hipótesis el bien y yo solo vivo el dolor y el mal, ¿no? Termino con una cita de la vida de Don Quijote y Sancho, de Miguel de Unamuno, nuestro gran Unamuno, el Leopardi español, dirían algunos, ¿no?, que vivió este misterio, ¿no?, entre la fe y no fe, ¿no?, este grito, este hombre que se revuelve, ¿no? Dice: debíamos ir a buscar el sepulcro de Dios y rescatarlo de creyentes e incrédulos, ambos clérigos, de ateos y deístas, lo de ambos clérigos lo digo yo, pero es así, creyentes, incrédulos, ambos clérigos, rescatarlo de ateos y deístas que lo ocupan y esperar allí, dando voces de suprema desesperación, derritiendo el corazón en lágrimas, esperando a que Dios resucite y nos salve de la nada, ¿no? Concluyo recogiendo ya en diálogo con Fernando cómo efectivamente el problema se nos ha planteado de modo histórico, que ha entrado en la historia y por tanto tenemos aquí una cuestión de verificación, no de ideas, ¿no?, sino de verificación histórica, si este dato que introduce Israel, este dato que retoma el cristianismo y la encarnación, si se puede verificar que efectivamente esto es real y por lo tanto introduce un punto, por lo menos, de pregunta, ¿no? Permite una pregunta humana dirigida al Dios que ha entrado en la historia. Gracias, Ignacio. Creo que se han respondido ya algunas de las cuestiones que estaban abiertas, en particular esto que sugerías tú, Fernando, de aceptar la realidad tal como es, ¿no? Tanto el amanecer como el cáncer, porque todo, en el fondo, procede de un Dios, de un numen, de un misterio, de algo que está por encima de nosotros, al cual no podemos pedirle cuentas, no podemos intentar someterlo a nuestra incapacidad, ¿no?, o nuestra capacidad racional, nuestra razón. Deberíamos renunciar a entender lo divino, ¿no?, entender ese misterio que
que está por encima de nosotros. Job, el personaje de este libro, de esta literatura, tenida por religiosa y por sagrada en la tradición judeocristiana, literatura que se puede analizar desde muchos puntos de vista, Job no renuncia a esto y es más, como nos decía Ignacio, lleva a Dios ante el tribunal, le coge por la pechera, igual que hace por ejemplo, Voltaire, ¿no?, en torno al problema al terremoto de Lisboa, y dice, solo puede Dios responder, necesito que tú, Dios, respondas, ¿no? Comentaba Ignacio cómo efectivamente puede ser más razonable creer, digamos, en un politeísmo, ¿no?, en el que existe un Dios del bien, un Dios del mal, un Dios de la lluvia ahora mismo, un Dios del sol de antes de ayer, un Dios de la fecundidad y un Dios de la muerte, ¿no? El libro de Job, efectivamente, los amigos defienden una postura que no hace cuentas del todo con la realidad que tienen delante, que es la del sufrimiento de su amigo. Job no acepta eso, se revela frente a eso, ¿no? Se revela incluso frente a una concepción de aceptar todo porque todo viene de Dios y así sin más, ¿no? Lo ha comentado Ignacio citando a Lewis, no me extiendo más. María Zambrano también dice que hoy en día ya no tenemos un quién a quien preguntar, ¿no? No podemos coger por la pechera, hemos perdido a este Dios personal a quien Job zarandea, ¿no?, a quien Job lleva a juicio. ¿Qué podemos hacer hoy ante esta pregunta, ante este misterio del sufrimiento? Tenemos que aceptarlo todo como parte de un ciclo vital. Es lícito adoptar el papel de Job, como hace Kierkegaard, el padre del existencialismo, cuando invoca a Job como portavoz de todos nuestros dolores, ¿no? Me preguntaba el otro día un chico, ¿pero existió Job? Y yo le dije, no, Job no existió, existimos todos nosotros somos Job, todos nosotros nos rebelamos frente a esta realidad del sufrimiento. Es lícito ser consecuente con esto que introducía Lewis, ¿no?, con esta hipótesis judeocristiana, hasta el punto de, como hace Job, coger a Dios por la pechera y zarandearle. Es lícito. ¿Qué podemos hacer con el sufrimiento? Y abro... Yo te aclaro una cosa de lo que he dicho yo, por si acaso no se ha entendido. No, yo no digo que los males de la naturaleza y tal sean inexplicables, ¿eh? No, todo lo contrario, son perfectamente explicables. O sea, los males de la naturaleza, precisamente lo que podemos hacer es explicarlos. Y sabemos sus mecanismos, no conocemos todo, porque evidentemente la porción de naturaleza que nosotros conocemos es muy pequeña, pero dentro de lo que conocemos podemos explicar y justificar las cosas que pasan, desde los terremotos, los cánceres, etcétera, etcétera. O sea, explicarlo se puede explicar. La paradoja es que normalmente se dice, ¿cómo va a existir Dios si hay niños que sufren y terremotos y no sé qué? Bueno, eso es el único argumento a favor de Dios. El único argumento a favor de Dios es que tiene que haber algo que no sea naturaleza y que por lo tanto esté contra los niños que sufren, contra los terremotos, contra los cánceres, etc. Hombre, si todo fuera bien, entonces es cuando no necesitaríamos Dios. Lo que necesitaríamos es un guardia de tráfico para no atropellarnos unos a otros, que es el Dios que normalmente se plantea. Una especie de super policía general que organiza, pero que todo tal. No. El asombro es que si hubiera un Dios, ese Dios estaría en contra, como Job, de todo lo que pasa en el mundo. Un Dios que está a favor de lo que pasa en el mundo no es Dios, es la naturaleza, eso se llama la naturaleza. Bueno, precisamente es porque la razón algo puede hacer en estas cuestiones. Primero se podría mencionar una experiencia bastante menos empinada y fuerte que las anteriores. El buscar de alguna manera la sabiduría, prepara de algún modo para la aceptación o por lo menos para la resistencia o la paciencia respecto de, por ejemplo, el envejecimiento, la proximidad de la muerte. No se muere igual si uno no se ha preocupado por el sentido de las cosas. No suele morirse igual que cuando uno ha hecho una profunda preocupación respecto de eso. Morirá uno a lo mejor gritando y pataleando, pero no indiferente, o por el contrario, habrá algo de distinto en su manera de aceptar eso. Pero es que sobre todo, como acaba de decir Fernando, la razón puede hacer algo muy interesante, que es justamente una especie de argumento al revés del argumento ontológico famoso, pero bien fuerte. Claro que existe el bien perfecto. ¿No ves que no existe?
Es decir, ¿cómo podríamos soportar tantas cosas que reclaman nuestra crítica radical si no fuera en nombre del bien perfecto? Porque si no, nuestra crítica podría tender a adormecerse, a quedar más corta, a decir, bueno, siendo así las cosas, pues ¿qué le vamos a hacer? Si usted me amenaza de tal y de cual manera, pues nada, yo hago pedazos a mi hijo, porque en definitiva, pues, bueno, si el egoísmo es el fondo de todas las realidades, si solamente existe la vida y tal, pues entonces todo eso se puede entender así. Quiero decir que a mí me gusta esa, en principio, yo defiendo en parte al menos esa diferencia que hace Kant entre la razón en su uso puramente teórico y la razón en su uso práctico. Porque cuando miramos este tipo de problemas habría que decir, pero ¿quién nos ha dicho que debemos no hacer algunas cosas aunque nos hagan pedazos por no hacerlas? O que sí debemos hacer algunas cosas aunque nos hagan pedazos por hacerlas. ¿Es simplemente la sensibilidad quien nos dice eso o es la razón? Claro, si entendemos por razón solamente el uso matemático del entendimiento, eso ya es muy distinto, ¿no? Pero el trazar ideales, ¿no? Como decía Kant, es que la razón es la facultad que nos pone en relación con lo incondicionado. Y claro, lo incondicionado pues precisamente no naufraga en el terreno de la mera ciencia de la naturaleza. Sí naufragaría si tuviéramos que decir, vamos a ver, la gente hace daño porque tiene miedo. Y el miedo siempre se puede explicar por razones puramente naturales. No somos dueños de nuestro miedo, entonces los dispositivos que nos lanzan a la crueldad, a la falta de respeto al prójimo, pues son mecanismos que podríamos estudiar simplemente diciendo, bueno, ¿qué ha comido usted hoy? Cambie de dieta, cambie de gurú, desde luego, lea otros libros, en fin. Pero con eso tendríamos una explicación precisamente de la libertad, que sería una explicación tan corta que entonces podríamos, o más bien, yo diría, tendríamos el deber de proclamar nuestra resistencia frente a eso y decir, a pesar de todo, y aunque sea ciertamente, yo también soy un lector de Chestov y lo aprecio en gran medida, aunque las cosas estén como están, aunque, como decía uno de mis maestros, Michel Henry, claro, en el mundo pasa de todo, y por tanto el mundo no es divino, no está prevenido contra la inmensa cantidad de desgracias enormes, salvajes, que en este mismo instante están ocurriendo. Pues el hecho de que podamos elevar una protesta radical, no una protesta moderada, sino una protesta radical, ahí habría que ver hasta dónde la radicalidad de la protesta, hasta dónde puede llegar. Pero igual que cuando ocurren las desgracias de Auschwitz, se dice, bueno, aquí hay una voz imperativa que no sabemos bien cómo interpretar. No le des la victoria póstuma a esa gente. Bueno, esa voz es una voz absolutamente imperativa, de muy difícil exégesis, puesto que hay mil maneras de sí darle la victoria póstuma a la maldad extrema creyendo que está uno combatiéndola. Eso es, evidentemente, ahí tenemos que entrar en discusiones muy minuciosas sobre qué se puede hacer, sobre todo políticamente en este mundo. Pero en cambio tenemos esa otra indicación. Se puede al menos elevar una voz de resistencia radical a la que tú quizá no eres capaz de obedecer. Pero por lo menos que sepas que si haces determinada cosa, pues es que eso, mira, está mal, sean cuales sean las razones de tipo natural que quepa aducir. Que estás muerto de miedo, bueno, pues quizá podrías haber evitado un poquito la muerte de miedo. Y quizá no solo corriendo 10 kilómetros cada mañana y tomando muchas espinacas o lo que quiera que sea. Hay algo que está en nuestro dominio peculiar, que es, bueno, yo tengo miedo, como todo el mundo, muchísimo miedo a muchísimas cosas, pero ¿hasta qué punto eso tiene que disparar en mí una reacción que solo corresponda al miedo? ¿Hasta qué punto no puedo yo decir las cosas van realmente muy mal? Efectivamente, es la protesta general de Job. En este mundo pasa realmente de todo. Este mundo no es divino. Este mundo, por tanto, no está puesto bajo poderes próximos, los del politeísmo, que puedan estar aquí diciendo, mira, Job, cambia de vida y verás cómo vas a tener efectivamente todo ese montón de hijos. No, no. Job lo que quiere es que Dios comparezca. Diga lo que diga Dios, pero que aparezca. Que entonces se pueda luchar con él, se pueda llevar a Dios a juicio, pero que aparezca. Porque si aparece, entonces ciertamente esa expresión, el Goalí Hay, ¿no? Mi Redentor está vivo. Bueno, bien, pero eso es porque haces ahí un acto de confianza que yo no pondría directamente del lado de la fe religiosa. Diría,
el tener esperanza, voy a decir una cosa muy exagerada, ¿no? Pero creo que es verdad, el tener esperanza absoluta, eso caracteriza no solo a cierto tipo de hombre religioso especialmente bueno y tal, sino de alguna manera tendría que caracterizarnos a todos nosotros. No podemos conformarnos con el mal, no ya ciertamente con el sufrimiento, pues en muchísimos casos, sí, claro, evidentemente, ¿no? Si la noticia que ahora nos dan es, pues mira, a tu hija la acaban de despanzurrar en el metro de París y no sé qué y tal, y pues bueno, ¿qué hago? No puedo contra eso. Ya en este momento podría haberlo quizá previsto antes, haber dicho, hombre, hagan ustedes un poco de revolución, de manera que la gente viva algo mejor en esos sitios y no esté tan llena de miedo, de necesidades, de horrores, que sean capaces de hacer eso, ¿no? Pero en principio lo que es muy importante es que nosotros, y eso sí es Chestov, y Chestov podía pensar que eso era irracionalismo y que esto era... Yo no creo que sea irracionalismo. Yo creo que la actitud realmente racional frente a la realidad es más bien decir, es que hay cosas que hay que criticarlas infinita y radicalmente, pase lo que pase. Pero hombre, ¿soy yo capaz? No, probablemente no. Pero ahí vienen algunas de esas expresiones que a mí me gusta recordar que están en el principio de toda filosofía. Una está en el primer libro de República, yo la estilizo un poquito respecto de aquello, que es que a mí me explican que toda la realidad es eso, pura naturaleza, puro egoísmo, puro miedo, pura necesidad, puro... Lo oigo y quien me lo dice, en este caso, como recordáis, es Trasímaco. Hombre, ahora no me digas que bueno, que esto es como si hubiera sido a unas termas, a unos baños públicos, un tío te tira un cubo de agua helada por encima y tú dices, no, estoy seco y caliente. No, mira, esto es la evidencia misma. Y se produce ese momento que es el momento del verdadero nacimiento de la filosofía en el sentido más potente, que es el sentido socrático o platónico, o cuando Sócrates contesta, bueno, probablemente tienes razón, déjame que me lo piense un momento. Eso es todo. A eso se refiere Levinas también, diciendo, bueno, voy a hacer traición, casi seguro, vamos, si se me somete a un sufrimiento espectacular o tal, probablemente muchos de nosotros no llegaríamos a tanto sufrimiento espectacular, estaríamos haciendo traición desde el minuto 5, ¿no? Pero la cuestión es, haré traición, pero voy a tener que colaborar yo activamente a ella, porque se me ha concedido ese momento peculiar que Levinas a veces exaltadamente dice, esto es la humanidad del ser humano, en que he visto, no debería hacer traición, pero, en fin, no puedo hacer otra cosa, es decir, justo porque la razón práctica no es una fuerza, es una voz santa, no una simple fuerza. Si fuera una fuerza, entonces pues podría haber gente que es que hubiera nacido con una estrella, y, bueno, yo obedezco siempre al bien y faltaba más. No, desgraciadamente no es eso así. Oímos esa voz. Kant pensaba que esa es la voz de la razón en su mejor expresión. Yo también lo creo. En ese sentido yo diría, bueno, mucho cuidado con empezar a distinguir demasiado pronto, no sé, lo filosófico y la fe. Y no. Es que una forma, quizá muy modesta, o muy impotente, o muy poco, de la esperanza absoluta se ofrece en este sentido. Yo soy modestamente capaz de criticar algunas cosas radicalmente, por ejemplo, también a mí mismo. Y las tonterías que he dicho, las bobadas que he escrito, tal, vale. Pero es que soy capaz de una crítica radical y no me conformo. Y en eso consiste la forma del bien perfecto, que existe tanto que no existe en ninguna parte. Y que, sin embargo, si no existiera de algún modo, a ver cómo podríamos, eso, efectivamente, soportar la vida. Ya decían los ríos, bueno, lo único que no se nos ha concedido entre los males, ¿no?, es tener la espera del mal. Es decir, ¿qué cosas me van a pasar a mí de malas? Bueno, pues, pueden ser incontables. Desde luego en mi caso, que tengo hijos, nietos, tal, estoy expuesto, y muchos amigos, gracias a Dios, estoy expuesto a toda clase de sufrimientos bestiales, brutales. Y yo incluso apostaría a que me van a pasar. Pero, bueno, si esa es la situación, yo de todas maneras puedo decir, no aceptaré jamás que eso me guste. Es que no me da la gana, vamos, si lo queréis decir más unamunianamente. Bueno, a lo mejor no existe ese redentor vivo que decía en un pasaje, bueno, el libro de Job tiene muchos estratos redaccionales, cualquiera sabe, ¿no? Igual no existe, pero entonces para decirlo a la unamuniana, pues hagamos que sea injusto que no exista, ¿eh? O
más bien lo kantiano sería: me empeño en este combate de tal manera que termino por aceptar, no irracionalmente, que también para la filosofía cabe una noción de esperanza absoluta. Pero ciertamente es un ideal. ¿Quién de nosotros realizará eso? Probablemente ninguno estamos... Es decir, necesitamos también una especie de entrenamiento moral muy duro, y yo no creo que la discusión de estos temas sea inútil. Mirad todos los que habéis venido aquí hoy, ¿no? Pensáis que, hombre, que la sabiduría, en fin, no será como dice Spinoza, será un poco más moderada la cosa, pero hay algo que, afinando también las armas de la razón, las armas del conocimiento del mundo, las armas de la experiencia, etcétera, nos permite decir, bueno, está muy bien, pero no todo se cura con pastillas, no todo se cura con dietas, no hay terapia para muchas cosas, como ha dicho antes Fernando. Hay males inconsolables, hay sufrimientos inconsolables. Y decir que el tiempo los va a curar es lo más imbécil que es muy ofensivo, vamos, es hacer a la naturaleza humana un flaquísimo favor. En ese sentido, no, vamos, como veis, estamos, supongo, bastante de acuerdo en el recorrido, porque ciertamente yo lo que no soy es estoico, vamos, no creo de ninguna manera en la sacralidad de las cosas que pasan. Siempre, si queréis un ejemplo muy rápido de lo que es estoicismo, pues recuerdo hace un par de veranos en un pueblo castellano en que sacan a un tío muy viejo en una silla de ruedas de su casa, ¿no? Y alguien se le acerca y dice, ha pasado algo increíble, monstruoso y tal. Y el tío contestó, si ha pasado es natural. Muy bien, ya está. Claro, es exactamente así. Pero una cosa es que sea natural y otra es, si me permitís otra anécdota también, puesto que si no tanto tiempo, me parece que éramos 1 hora 13 minutos, pues bueno, yo recuerdo, por ejemplo, bueno, es una anécdota muy personal, pero ¿qué más da? En fin, mi madre agonizante durante 2 años, convertida en una especie de vegetal gimiente, es decir, no un vegetal, algo mucho más peligroso que eso, ¿no? Habiendo perdido la cabeza y tal. Entonces, pues bueno, como hay que hablar también a esas personas y te pasas largos ratos con ellas y tal, pues yo empecé a contarle que el único primo hermano de no sé qué, pues que ya con 70 años, un buen día, había dejado una nota a su mujer diciendo, voy a hacer mi vida. Bueno, entonces mi madre lo quería mucho. Hacía 1 año que no hablaba ni decía nada, ¿no? Yo le conté la historia y al final lo que uno dice, ¿y qué te parece? Y entonces mi madre contesta de repente del fondo de no se sabe dónde, muy mal. Bueno, ya está. Bien. Era una kantiana inconsciente, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, ya está. Bueno. Solo 2 cosas antes de, si quieres intervenir, Nacho. Has dicho 2 cosas que bueno, muchas, ¿no? Pero 2 cosas que me han parecido muy interesantes. La primera es que la búsqueda de la sabiduría ya te prepara, te pone en una posición para recibir la bofetada de la realidad, ¿no? Me gusta mucho cómo define Santo Tomás a la sabiduría, ¿no? Dice, la sabiduría no es lo mismo que un conocimiento aprendido. Dice, la sabiduría es ciencia sabida, ciencia saboreada. ¿Qué diferencia hay entre conocer con una teoría, conocer un conocimiento, haberte aprendido una cosa, de haberlo saboreado, ¿no? La experiencia, el valor de un conocimiento experienciado, ¿no? Por otra parte, has, digamos, defendido como esencial, bueno, esencial no, o inherente a la humanidad, al hecho de ser humano, precisamente esta capacidad y este derecho, por así decirlo, de crítica, ¿no? De criticar lo que está mal, que es como hace Job, ¿no? Hasta llevarle a juicio. Y en este sentido me acuerdo de una cita que hay en la exposición que dice Kierkegaard, se equivocó Job, y dice, efectivamente se equivocó porque no existía un tribunal más alto al que apelar que el que le estaba juzgando, pero acertó porque se estaba equivocando frente a Dios, ¿no? Permíteme recordar una cosa, es un solo momento, porque Kierkegaard lo toma, y es muy interesante que Job dice repetidamente, es maravilloso no poder tener razón ante Dios, siempre que exista Dios, claro. Bien, yo, un poco siguiendo lo que nos decía Miguel, ¿no? Reivindico, creo que nosotros tendríamos que hacer uno de esos manifiestos que ahora firmáramos todos los presentes, o no,
para reivindicar la razón. Algo podemos hacer, verdaderamente, que es reivindicar la razón, ¿no? Yo quisiera ir en esta intervención en la línea de la preocupación porque en nuestra sociedad el uso de la razón decae, ¿no? De algún modo, lo digo como biblista o como conocedor de la cultura mesopotámica, de algún modo volvemos a Mesopotamia en algunas actitudes, ¿no? Estamos en una facultad de filosofía. La filosofía ha estado en peligro en nuestros planes de estudio, en bachillerato. Veo con sorpresa que la materia de la teodicea ha desaparecido en esta facultad, por ejemplo. Yo vuelvo a reivindicar el uso de la razón, el hacerse preguntas, ¿no? Yo en su día hice una profecía, solo he hecho una en mi vida, pero en este caso se ha cumplido, ¿no? Dije en su día que detrás de la clase de religión, que es un debate que se puede tener, si es justo que exista la religión o no en la escuela, ¿no? Pero dije, detrás irá la filosofía, porque la filosofía plantea preguntas muy peligrosas para los clérigos del momento, ¿no? Muy peligrosas. Hacerse preguntas, ¿no? En ciertos lugares, en ciertas regiones de España, y bien lo sabe Fernando, hacer preguntas, ¿no? Al poder, a los clérigos del momento, es algo muy peligroso, ¿no? Preguntarse por el porqué de las cosas, ¿no? En este sentido, una cosa que mi propia historia personal me ha hecho reflexionar mucho, es algo que en su día escribí un artículo sobre esto y está recogido en la exposición, que refleja cómo en nuestra sociedad hay un protocolo. Con el tiempo me he dado cuenta de que es muy español esto, No existe en otros países, ni siquiera de nuestro entorno cercano. Existe un protocolo, lo conocemos todos por los telediarios, por los periódicos. Todos sabemos, por ejemplo, que en el drama que vivieron los padres de Julen, todos sabemos que hay un equipo de psicólogos en la casa donde están viviendo los padres, ¿no? Todos sabemos que los psicólogos van a IFEMA, ¿no? Durante el 11 de marzo, la tragedia de Barajas, y nos parece normal, ¿no? ¿Por qué hago esta observación, ¿no? Que me preocupa dentro de la sociedad española? Porque los accidentes o los dramas como el del niño Julen provocan en nosotros, como lo ha provocado en Mesopotamia y en Job, ¿no? Provocan en nosotros un golpe, el golpe de la realidad, ¿no? Que provoca en nosotros una serie de preguntas que son de naturaleza, pongamos aquí el adjetivo que queramos, ¿no? Son de naturaleza religiosa, o por lo menos pertenecen verdaderamente a la naturaleza humana. Preguntas que se hace el ser humano. ¿Por qué a mí? O mejor dicho, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi mujer? Pero entonces, ¿qué sentido tiene amar? Como decía Fernando, ¿no? Es mejor amar que no amar para que todo termine en esta tragedia. ¿Por qué a mí? ¿Qué sentido tiene levantarse esta mañana después de lo que ha sucedido, ¿no? Y en cierto modo, es como si el Estado, vamos a dejarlo en la mentalidad común, ¿no? Redujera este impacto de la realidad a una patología. No te preocupes, tú tienes una patología postraumática. Lo cual en parte es verdad. Yo siempre digo que si estuviera en esa circunstancia, agradecería que un médico o un psicólogo me dijera cosas tan evidentes, que yo he vivido en mis carnes también en algunas circunstancias de esas, como por ejemplo, no veas la televisión, vas a estar todo el día con esto y de un cierto modo que no es sano, no leas los periódicos durante unos días, y si no puedes dormir, tómate una pastilla para dormir, ¿no? Ahora, yo tengo una serie de preguntas que no las puede reducir a una patología postraumática, ¿no? Y una de las características de la sociedad española en los últimos decenios, por lo menos, ¿no? Es esta reducción de la pregunta por antonomasia, que es la pregunta humana, la pregunta de la filosofía, y ciertamente una pregunta que es religiosa, la pregunta por el porqué. Reducirla a patología creo que es, dice de una enfermedad. Todos hemos sido protagonistas, o por lo menos espectadores, de esas 2 semanas verdaderamente angustiosas, ¿no? Especialmente para las madres, ¿no? Si dejaban espacio durante un minuto a imaginar a un hijo en un pozo de 30 centímetros, no recuerdo lo que tenía, ¿no? Qué poco hemos visto
en los periódicos, que poco espacio se ha dejado, muchísima información, sobre todas las cosas, ¿no? Pero que poco espacio, ¿no?, a esta pregunta pertinente. Uno puede decir, bueno, es que no hay respuesta y mejor apagarla. Bueno, empecemos por ahí. Tengamos el coraje de decir, esta pregunta es una patología, tengamos el coraje, no quiero exagerar, de cerrar la Facultad de Filosofía, ¿no?, o de eliminar la filosofía de nuestros institutos, tengamos el coraje de poner la pregunta última sobre el significado, sobre el porqué de las cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir volviendo quizá un poco al libro de Job, al texto, también porque nos gustaría dejar luego un tiempo de preguntas para el público y tendríamos que ir terminando las intervenciones estas. Si volvemos al libro de Job, la intervención de Yahvé desde la tormenta es enigmática, es de todo menos de lo que cabría esperar, ¿no? Job está preguntando en clave de moral, en clave de por qué el sufrimiento, por qué a mí, y Dios le responde con un poema de la creación, de la naturaleza, ¿no? De hecho, muchos críticos bíblicos han dicho, estudiosos de la Biblia, han dicho que estos capítulos no deberían de estar aquí, ¿no? Que son una soberana estupidez, y violentando el objeto de estudio tal y como nos ha llegado, que es el hecho de que el libro está ahí, tal y como no podemos entender esa respuesta, decimos no, es que no pertenece al propio relato, al propio libro, ¿no? Pero el hecho es que está ahí esa pregunta, eso que alguno ha denominado 3 horas de ciencias naturales. Job, terminado el discurso de Yahvé, que le pone delante la imponencia de la realidad con todas sus maravillas, todos sus misterios, se lo va poniendo. Yo me imagino, ¿no? Job ha subido hasta el cielo, ha cogido a Dios por la pechera y está en el cielo, en las nubes, ¿no? Está rumiando su dolor, como tantas veces estamos todos nosotros, porque yo y mi dolor, yo y mi sufrimiento, ¿no? Y entonces Yahvé, digamos que va como apartando las nubes, ¿no? Y le va enseñando los misterios de la realidad, le va levantando la mirada desde su ombligo a la imponencia del cosmos, del creado, ¿no? Esto os preguntaría, ¿no? ¿En qué sentido, o sea, qué sentido tiene esta intervención de Yahvé? ¿Responde, no responde? Lo lógico es pensar que no responde, ¿no? Muchos lo han dicho. Job pregunta y Dios no responde. Pero el dato que tenemos también en el texto es que Job dice: antes te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Volviendo a lo que nos contaba antes Miguel, ¿qué diferencia hay entre conocer de oídas, entre haberte leído un libro de Sabater, por ejemplo, y conocerle con los propios ojos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre conocer a alguien de oídas, entre conocer una teoría y conocer con los ojos, conocer con la experiencia? Martin Buber dice que lo que le responde, que obviamente el dilema queda abierto, la pregunta ante el sufrimiento queda abierta, pero dice, lo que responde a Job, lo que permite que las aguas de su espíritu queden calmadas, como atestigua su actitud final, es el hecho de la teofanía, la manifestación del misterio, del numen, de lo divino, ¿no? de ese destino incognoscible, se le hace cognoscible a través de ese despliegue que el poeta del libro de Job, el escritor del libro de Job, expresa mediante este poema de la creación. No hay respuesta teórica, no hay respuesta a nivel lógico, el dilema queda abierto, pero si acaso lo que le responde es la propia presencia del misterio a través de esa intervención. Os lanzo esta idea para que comentemos un poco qué opináis acerca de este final inesperado, ¿no? Que uno está ahí con esta tensión, este drama desde el capítulo 3 al 37 y aparece Dios con toda una estrofa acerca del avestruz. ¿Qué tiene esto que ver con el problema de Job, ¿no? Bueno, Dios aparece y le dice a Job quién es el que manda, ¿no? Dios explica que él es el que manda y que manda todo lo que pasa y tal y cual. Y Job le dice, hombre, sí, y eso ya me lo habían contado, ahora ya te veo, ya veo que sí, pero ¿qué hay de lo mío? Porque claro, no, eso de la teofanía y no sé qué, no. A Job lo que le devuelve de alguna manera el prestigio es que Dios le devuelve las cosas. O sea, Job, Dios es muy poderoso, es el dueño de todo, hago lo que me da la gana, no sé qué, y Job sigue escuchando y dice, bueno, pues muy bien, sí, no, todo estupendo. Y de lo mío, y entonces dice, bueno, te lo devuelvo.
te lo devuelvo porque la única forma que hay de intervención divina es esa. Es borrar lo que ha pasado, aunque evidentemente ahí queda, sabemos todos que lo que ha pasado es imborrable. O sea, la verdadera perfecta sería haber pasado al principio. O sea, decir, haber puesto a Job antes de que pasara nada. Esa sería la verdadera muestra de la potencia de Dios. El decir, bueno, pues todo esto no ha pasado. Volvemos a la casilla de partida. Eso es la única verdadera forma de potencia de Dios. Bueno, en el libro eso queda materializado, por decirlo así, en una devolución de todo lo que Job ha perdido. Sin devolución, sin borrar la naturaleza, no hay intervención ninguna. Yo me parece muy bien, soy, como todo el mundo, racionalista, y utilizo la razón más o menos, como casi todo el mundo. A mí me hace mucha gracia, cada vez que se defiende la asignatura de filosofía y no sé qué, que bueno, todos lo defendemos porque creemos que tiene cosas buenas para la educación, pero lo defendemos y esa gente dice, enseña el pensamiento crítico. Yo me he movido toda mi vida entre catedráticos de filosofía y no he conocido a nadie con menos pensamiento crítico que ellos. No, es decir, eso no es en absoluto. Pensamiento crítico tiene todo el mundo. Los carpinteros, los payasos de circo, todo el mundo tiene pensamiento crítico. ¿Cómo no va a tener? Estamos proyectados para tener, precisamente para intervenir en el mundo. O sea, no somos conformistas porque biológicamente estamos hechos así. Todos los animales son perfectos, tienen su alvéolo y están metidos en su alvéolo natural, y por eso en cuanto cambia el alvéolo se mueren. Mientras los seres humanos somos, desde Pico de la Mirándola lo sabemos, los que estamos a medio camino y estamos programados para autoprogramarnos en parte. Estamos programados por la naturaleza y tenemos una dimensión que es autoprogramarnos también. Y claro, esa autoprogramación pues es luchar contra las enfermedades, luchar contra las guerras, luchar contra las tiranías, proteger a los débiles. Todo eso estamos programados para hacerlo por la razón, porque la razón está de alguna manera, la razón nos lleva a aceptar lo colectivo, es decir, un ser totalmente individualista que no entiende hasta qué punto somos seres sociables y tal, pues no es un ser racional, o sea, no es un ser suficientemente racional. Pero hay un punto en que, claro, todo eso lo aceptamos y aceptamos lo irremediable. O sea, luchar por lo remediable es aceptar lo irremediable. Entonces, lo racional es efectivamente luchar contra las cosas remediables. O sea, hay cosas, males tremendos, pero que son remediables y debemos luchar contra ellos y no conformarnos y patalear y formar grupos, y etcétera, etcétera. Y luego está lo irremediable. Y lo irremediable es, digamos, nuestro destino personal. Entonces, de ese destino personal, que es irremediable, de ahí es el que la razón no puede hacer nada. O sea, puede explicarnos esto, que nuestro destino personal está bordeado por lo irremediable y choca con lo irremediable. Ahora, todavía la razón, digamos, no puede sacarnos de ahí. Nos permite muchas cosas, pero no sacarnos de ahí. De ahí el hecho del misterio divino, o sea, que por supuesto no hay ninguna razón para pensar que exista. O sea, a lo mejor es que simplemente lo irremediable es irremediable y punto. Y se acabó. Ahora, donde necesitaríamos a Dios es en el momento de lo irremediable. No en los remedios racionales que vamos a darle al mundo. Ahí no necesitamos a Dios, necesitamos a los demás, necesitamos coraje, necesitamos fuerza, pero ahí no necesitamos a Dios para nada. Donde necesitamos a Dios es cuando se acaba lo remediable y empieza lo irremediable. Ahí es donde necesitamos a Dios. Entonces, normalmente, pues se queda callado y no aparece. Ahora, no sabemos si es porque no existe, no sabemos si es porque nos deja cocernos un poco nuestra propia salsa antes de darnos la sorpresa. Bueno, no lo sabemos, pero no. Ahora, todo lo demás en el fondo es eso, pues racionalismo de andar por casa. Sí, claro que está muy bien el racionalismo, hombre. Todos lo utilizamos mucho y no hay que ser conformista y todas estas cosas. Pero luego está lo irremediable, ¿eh? No olvidarnos que por muy conformistas que estamos, nos pegamos con lo irremediable y ahí el inconformismo no sirve. Dos cuestiones que me gustaría comentar. Lo primero, porque me parece importante volver siempre al texto, ¿no? Frente a los poemas mesopotámicos, toda la tradición del justo sufriente, el problema del sufrimiento en la tradición anterior,
la secuencia textual viene a ser el lamento del sufriente que siente todo el castigo, se queja igual que Job, etcétera, 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 hasta que consigue conmover a su Dios, que efectivamente le devuelve la curación, le devuelve la prosperidad, y después se produce la alabanza. Creo que es sintomático que en el libro de Job a esto le han dado la vuelta, ¿no? Job zarandea a Dios, Dios se le manifiesta de una manera que no somos capaces de entender, que es a través o sea, que necesitaremos mucha ayuda para entender a través de este poema de la creación, y Dios ya simplemente por la propia manifestación de Yahvé, Job, perdón, por la manifestación de Yahvé, ya cambia su actitud. Y de hecho, antes incluso de ese final feliz del epílogo, ¿no?, en el que se le restituye todo y se le duplican los bienes anteriores, se le han muerto 7 hijos, pues ahora le da 14, ¿no? Antes incluso de esa resolución de final feliz, que necesaria, porque no sé, no, cualquiera se quedaría como en vilo, ¿no? Antes incluso el propio Yahvé se dirige a los amigos de Job y les dice: estoy irritado contra vosotros porque habéis hablado mal de mí, a diferencia de lo que ha hecho mi siervo Job. Es llamativo cómo el poeta nos dice, ¿no?, cómo Yahvé reprende a los que le han defendido con una teoría y en cambio premia a un Job antes todavía de haberle restituido sus bienes. Por lo tanto, Job se siente respondido antes incluso de que le sea restituidos los bienes. Yahvé reprende a los amigos por haber dicho lo que dice él mismo de sí mismo antes de hacer la restitución. Claro, habría que entender si efectivamente los amigos de Job dicen lo mismo que Yahvé. Y luego les dice: pues no habéis hablado bien de mí, porque solo os habéis quedado en eso, porque yo puedo restituir. Eso es lo que han hecho mal los amigos. Los amigos le decían: no protestes porque no pueden restituir. Bueno, pues sí, Dios dice: es verdad todo lo que han dicho, pero yo puedo restituir, puedo borrar lo pasado. Eso es lo que dice Yahvé. ya ve. No tengo mucho que añadir. Lo que pasa es que es muy bonito en el libro de Job que no hay esperanza en otra vida y que por tanto el libro se concentra en que es aquí, en la breve vida de este mundo, donde tiene que hacerse de alguna manera presente que no todo es lo que los amigos dicen y que tampoco es del todo lo que Job dice, porque las dos posiciones son las dos en cierto modo invivibles, ¿no? Job se ha negado desde el principio, cuando esa expresión tan fuerte de su mujer, bueno, ya está claro, a lo mejor existe Dios, maldícelo y muérete. Ya está. ¿Qué más quieres? Porque lo más van a ser quejas: ¿por qué he nacido? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Pero a Job no se le ocurre ni maldecir a Dios ni matarse. Entonces, su posición parece en ese sentido una novedad y algo casi insostenible. Los amigos, en cambio, pues están tan felices con su teoría de la retribución, etc. Entonces, claro, el libro no puede representar la intervención divina más que, en cierto modo, en la restitución de hijos, de hijas, pero eso es naturalmente muy, muy corto. Pero es que lo interesante es que toda la discusión se plantea en el terreno de, en esta misma vida, qué clase, no ya de consuelo, sino de significado podemos encontrar. Si Dios no comparece de ninguna manera, aunque comparezca hablando del hipopótamo, o sea, realmente es una cosa muy... ¿y qué me importa a mí que el hipopótamo sea un animal tan maravilloso? Bueno, pero que comparezca de alguna manera, sea como sea, aunque repita en parte lo que han dicho los amigos y en parte lo que ha dicho Job, y en cierto modo salve de alguna manera las dos proposiciones, y sea tan desconcertante. Yo diría solo eso. Solo una cosita que me he dejado antes de quien quiera intervenir, que aquí no estamos realmente para debatir acerca del libro de Job, ¿no? O sea, estamos pensando acerca del problema del sufrimiento hoy. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, ¿no? Y en este sentido, yo conozco gente, y habría que ver si la conocemos, ¿no? Antes Miguel empezaba su intervención, decía: lo que podemos ver, no podemos saber qué es lo que piensa o deja de pensar Wiesel, pero podemos ver que fue liberado, digamos, de ese sufrimiento, ¿no? Personas a las que no se les ha restituido, como Job en ese final feliz, aquellos bienes que les han causado un sufrimiento, y que sin embargo se les ve enteros, no alegres, no contentos, no tranquilos, sino enteros, con toda entereza, dejando espacio tanto al dolor, al sufrimiento, abrazando el dolor y el sufrimiento, pero también con una entereza humana, ¿no? Sin renunciar a nada. Y si alguien quiere... Sí, me tocan los minutos de
prolongación del partido, por tanto hay que meter gol pronto, ¿no? A mí me parece que lo que nos ha dicho ahora al final Fernando me parece una pregunta muy radical, y que es el problema de que necesitamos a Dios es en lo irremediable, ¿no? Poder afrontar esto, ¿no? ¿Qué quiere decir lo irremediable? La muerte, por ejemplo, es el dato más claro, ¿no? Un cáncer terminal, ¿no? Necesitamos ahí a Dios en lo irremediable, ¿no? Vuelvo, para llegar a esta pregunta que me parece clave, ¿no? Vuelvo a lo que es mi oficio, el de biblista, que por tanto, con el interés que tengo en el libro de Job, me las he tenido que ver con este problema. Yo, en cuanto abro tengo un montón en mi despacho en la facultad, un montón de comentarios. La palabra comentario implica, algunos son 3 volúmenes, ¿no? Sería más o menos así, 3. Comentario propiamente un libro de Job, que te lleva media vida, ¿no? Siempre voy al capítulo 38, a ver cómo lo afrontan los biblistas, ¿no? La mayoría de ellos dice es que la pregunta de si Dios responde o no en realidad no es pertinente, porque esos capítulos han llegado allí dentro de la rica redacción literaria, ¿no? De este texto, ¿no? Y por tanto alguien los ha puesto ahí, y no hagas la pregunta si responde o no, han caído ahí, ¿no? Esto es considerar que el redactor último es estúpido, ¿eh? Es una posibilidad, pero antes que considerar esa posibilidad, también hay que considerar que este llamarle estúpido ha sido en los últimos siglos, más bien en el último siglo, ¿no? Es decir, que ha sido entendido antes. A mí me interesaría, por tanto, pero verdaderamente, tal y como hemos recibido nosotros el libro de Job, esta intervención de Dios verdaderamente responde, corrige a Job. Desde el punto de vista narrativo, de hecho, Job se siente corregido. También es un dato que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo invito, no tengo ahora tiempo para comentarlo, invito a leer el comentario brevísimo que tiene Chesterton, creo que es el prólogo a un comentario de un colega sobre el libro de Job, y lo encontráis en el apéndice, en castellano ha sido publicado como apéndice a El hombre que fue jueves, de Chesterton, porque esa novela, en cierto modo, esconde al final el personaje de Dios. Os invito a leerlo, es de los pocos autores que verdaderamente con gran lucidez ha entendido la intervención de Dios, ¿no? Lo explico con una anécdota personal. Yo me acerqué al libro de Job por primera vez, bueno, cuando en mi casa veía la biblioteca de mi padre, que es inmensa, y bueno, en una época para mí difícil, dramática, cuando era adolescente, me topé con un clásico español de Cabo de Villa, el libro de Job, ¿no? Bueno, y en la parte inicial del libro estaba el libro de Job, lo leí, ¿no? Desde luego, de la respuesta de Dios, cero patatero. O sea, lo que me impresionó fue el drama de este hombre y el grito de este hombre, que era el mío, ¿no? Posteriormente tuve que interesarme por el libro de Job, dado que por mis estudios pasé 7 años en Roma y volví para dar clase precisamente el libro Sapienciales, es decir, el libro de Job. He tenido que ocuparme de él, ¿no? Pero a mí lo que verdaderamente me ha hecho entender este libro, y si no, no habría entrado en él ni habría hecho esta exposición, fue una anécdota personal, fue en la relación con un gran hombre, que cuando yo tenía una etapa de gran dificultad por parte mía, de no entender las cosas, ¿no? Recuerdo que cuando le comentaba todos mis problemas, una vez, ¿no? Y es un episodio que en gran parte ha cambiado mi forma mentis, me dijo, ya no recuerdo ni todos los problemas que le conté, ¿no? Y me dijo, te doy todas las cartas. Como diciendo, te concedo todo, no me voy a meter ahora si este problema sí, si ya no exagerar tal, lo acepto todo. Pero tú, en este instante, no te das la vida a ti mismo y tienes que hacer las cuentas con esto, ¿no? Yo en ese momento dije, ¿y de lo mío qué? Como diciendo, ¿esto qué tiene que ver? Yo no entendía en ese momento, ¿qué tiene que ver con todos mis problemas, ¿no? Pero yo tenía una dificultad, esta persona me había escuchado y me había soltado aquello. Y yo, cada vez que me asfixiaba, ¿no?, en la realidad, me preguntáis, ¿por qué me dice esto, ¿no? Y para mí, perseguir, ¿qué quiere decir? Que en este instante no te estás dando la vida a ti mismo y tienes que hacer las cuentas con esto. Entender esto, perseguirlo, sorprenderme en ello, ¿no?, para mí supuso un desvelar la realidad. Yo, por defecto, para mí la realidad era un decorado. Yo tenía mis problemas, como Job, todo discurría en la cabeza, mis dolores, mis sufrimientos, y la realidad era un puro decorado, un salvapantallas, ¿no? Esta observación, ¿no?, en este instante que estás con tus problemas, ¿no?, que no acabas de ver la luz, ¿no?,
en este instante no hay dato más evidente que tú no te das la vida a ti mismo. Y es así. Yo eso no lo había pensado nunca, no, mejor dicho, no me había dado cuenta, porque esta persona no introdujo ningún dato en mi vida, más bien desveló algo, ¿no? Para mí, empezarme a dar cuenta de que hay un dato, que yo cuando me levanto por las mañanas y pongo un pie detrás de otro, ¿no? Que existe el misterio de que me sostiene en el ser, que no soy yo, por tanto que hay un dato que me precede, esto me hizo a mí en aquella época empezar a afrontar las cosas que tenía delante con este dato de partida, que implica un sentido también de sorpresa, de agradecimiento, de corrección, de compañía radical a mi propia vida, ¿no? Termino. En la exposición, hablando de esta miopía, precisamente hablando de la intervención de Dios, hablamos de una cierta miopía en nuestro pensamiento, que llamamos positivismo, en el sentido del latín positum, es decir, lo que está ahí, ¿no? En el recorrido de la exposición decimos que en realidad nuestra experiencia de la realidad, nosotros no vivimos las cosas como positum, sino más bien como un datum, es decir, participio pasivo del verbo dar, que implica un dador. Y en eso, la experiencia que tenemos todos de pequeños, o que las madres han hecho con sus hijos, ¿no? Cuando tú eres pequeño y te dan un regalo, la madre ayuda a completar la parábola del conocimiento, no añade nada, ayuda a completar la parábola del conocimiento, diciendo, ¿qué se dice? El niño levanta la vista y dice, gracias. Esto es lo que a mí me ha iluminado, ¿no? Me ha hecho entender que desde el punto de vista narrativo es genial, y es la intervención, la contribución de Israel en este caso, es genial la intervención de Dios, que no resuelve, yo sigo teniendo el misterio, el problema del dolor. No resuelve este libro el problema del dolor, pero verdaderamente ayuda a la razón a tener el coraje de tener delante los dos polos. El dato de que yo soy donado a mí mismo, ¿no? Que la realidad se me da, no ponen todos los días las calles, ¿no? A pesar de lo que diga, ¿no? Se me da, ¿no? No es virtual, ¿no? Y a la vez el misterio del dolor. El problema es si yo, con lo que ha introducido el cristianismo, ¿no? Si yo tengo una hipótesis positiva a la que preguntar, o si hay un punto irreconciliable. En este sentido termino. Detrás de Job, nosotros hemos recibido en nuestra cultura occidental el libro de Job dentro de un libro más grande, que es el Antiguo Testamento, y dentro, por lo menos los cristianos, de un libro más grande que llamamos Biblia, con el Nuevo Testamento, ¿no? El gran acontecimiento que divide en dos es un dato que tenemos delante, que hay que afrontar desde el punto de vista de la verificación histórica, plausibilidad racional, ciertamente, pero desde luego verificación histórica, es de si aquel hombre, Jesús de Nazaret, estaba vivo o no estaba vivo, ¿no? Porque ahí es donde vemos si lo irremediable, que es la muerte, ¿no? Si esto es verdad o no es verdad, ¿no? Porque si es verdad, y eso solo se puede testimoniar y por tanto verificar históricamente, si es verdad que ese hombre ha resucitado, verdaderamente ha entrado en la historia la respuesta a lo irremediable, ¿no? Estamos ante una verificación histórica, ¿no? No sé si tenemos tiempo para... Bueno, yo creo que... ¿Tenemos tiempo para preguntas? Yo creo que mejor no. No tenemos tiempo para preguntas. Podemos pegarnos luego en el hall. Hacemos ahí un ring de boxeo. Bueno, han salido muchísimas cosas muy ricas, ¿no? Desde el planteamiento del problema, ¿no? En todas sus dimensiones, hasta verificar cómo la razón sigue siendo un instrumento válido al cual no podemos renunciar. No podemos renunciar ni a la necesidad de una explicación ni a los instrumentos que tenemos para poder llegar a ella. Termino solamente con una anécdota. Preparando esta exposición, hemos sido muchos chavales jóvenes, ¿no? Que hemos estado detrás de estos paneles y siempre nos quedaba esta pregunta, ¿no? Pero bueno, ¿y entonces qué pasa con el sufrimiento, ¿no? El libro efectivamente queda abierto y nos decía... ¿Se ha cortado? ¿Ya? Ah, perdón. Me están boicoteando. Nos decía Nacho, ¿no? El misterio, el enigma del sufrimiento no se comprende analizándolo ni en una biblioteca con manuscritos ni en un laboratorio con probetas, ¿no? El misterio del sufrimiento se comprende desde la razón y el corazón, las entrañas de la escala María Zambrano, viendo personas que en esa situación viven con una entereza, ¿no? Viendo alguien que pueda testimoniar
viendo a Job después de esa manifestación de llave de la tormenta, antes de que le fueran restituidos sus bienes y sus hijos, ¿no? Viendo a personas que con el sufrimiento han tenido esa experiencia, han llevado a su Dios hasta el tribunal, y que luego han sido liberados sin por ello haber tenido una restitución material, ¿no? de una mujer, de un hijo, de una enfermedad. Y son preguntas que quedan naturalmente abiertas y abiertísimas. Yo creo que si algo hemos hecho ha sido abrir la herida, ¿no? Abrir a tantas preguntas que todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos que hacer cuentas con ellos, ¿no? Y sin más, agradezco la presencia y la amabilidad de estos magníficos ponentes, ¿no? Yo venía esta mañana, joder, voy a estar moderando a tres grandes, ¿no? Qué nervios, joder. Y en segundo lugar, a la facultad, ¿no? Por habernos acogido, habernos cedido estos espacios, a todos vosotros por vuestra asistencia, y nada, que nos vamos todos con todas estas preguntas abiertas para pegarnos con ellas de verdad y zarandear a quien sea que podamos zarandear, ¿no? Muchas gracias.